Entonces, ahí usted, eso es una tarea de estudio para cada uno, qué tipo de llaves y qué tipo de firmas ocupar. Pueden buscar la información de los servidores que ya están firmados para ver más o menos cuál es la tendencia. Y eso les puede también dar una idea de cómo ocuparlo. Ahora, hay otro tema que es lo que estaba comentando Gonzalo. ¿Cuál es el tiempo de vida que yo le voy a dar a cada llave? ¿Cuál es el tiempo de vida que yo le voy a dar a cada firma? Yo tengo llaves que pueden durar 1 año, 2 años, 10 años, 100 años, pero ¿qué pasa si la llave se compromete? ¿Qué pasa si en un momento yo pierdo el acceso a la llave? ¿O alguien me la interviene? ¿O alguien tuvo un supercomputador o mucha suerte y logró adivinar mi llave privada? ¿Cierto? Si pasan todos esos casos, yo voy a necesitar cambiar mi llave. Lo mismo puede pasar con las firmas. Las firmas también podrían en algún momento, computacionalmente hablando, se pueden llegar a intervenir. ¿Cierto? Entonces, tengo que tener en cuenta de que yo voy a tener que introducir mecanismos para poder hacer lo que se llama el rollover de las llaves. El rollover de una llave a otra. De poder yo refirmar nuevamente para poder hacerle más difícil a este potencial hacker que quiera adivinar cuáles son mis llaves, cuál es la información que estoy protegiendo. ¿Ok? Si yo tengo, por ejemplo, una zona que tiene TTLs larguísimos, por ejemplo, digamos que un registro nosotros lo hacemos valer que dure 4 semanas, y ese registro es intervenido, o yo quiero cambiar mi firma, ¿qué pasa con ese registro? Voy a tener que esperar 4 semanas para que el cambio se haga efectivo, para que los resolvers tengan esa información nuevamente, y ahí voy a tener que hacer un trade-off entre cuánto tiempo yo quiero dedicarme a cambiar estas firmas, a cambiar estas llaves, y cuánto tiempo yo le voy a dedicar a hacer esto, y cuánto tiempo es lo que yo voy a necesitar para tener seguridad al respecto. Esas son preguntas que los van a tener pensando muchas noches, muchas noches. Y va a depender de cada uno de ustedes. Otro acercamiento es, ¿qué es lo que pasa si yo quiero empezar a firmar por pasos? ¿Qué pasa si yo quiero empezar a acercarme a DNSSEC, pero lentamente? Como yo les explicaba, cuando nosotros hablábamos del registro ENSEC, que me permitía establecer la no existencia de un dominio, ese registro ENSEC se precalcula en el momento en que se genera la zona, ¿cierto? Por lo tanto, si yo, por ejemplo, tengo 100 registros dentro de mi zona, voy a tener 100 registros ENSEC extra, ¿ya? Por lo tanto, el tamaño de mi zona aumentó. Como ese tamaño de mi zona aumentó, puede llegar a aumentar unas 3 o 4 veces el tamaño de mi zona actualmente. ¿Es un problema eso para mí? Si eso es un problema, bueno, ENSEC 3 trae otra pequeña ventaja, que nosotros podemos establecer una cosa que se llama el opt-out, que nosotros podemos decir, ¿saben qué? No me importa la denegación de la zona. No me importa que la gente trate de falsificarme dominios que no existen. Y yo con ENSEC 3 puedo decir, yo no voy a responder por esos dominios, no voy a generar la prefirma. ¿Ya? Y después más adelante la puedo empezar a generar y calcularla en tiempo real o establecer una granja de servidores que esté preocupado solamente de responder las respuestas en SEC3 y de establecer los hatching respectivos. Y ese acercamiento es el que nosotros tomamos en NIC Chile. Nosotros en el punto .cl, nosotros firmamos con ENSEC 3, nosotros dijimos, no queremos aumentar el tamaño de nuestra zona con ENSEC, sigamos ENSEC 3, y así el tamaño de nuestra zona, en vez de que, no sé, en ese tiempo eran 25 megas, no tuviera que aumentar a 120 megas más o menos, que eran los cálculos que habíamos hecho, y tener que transferir 120 megas a nuestros 57 servidores cada media hora, era un poco costoso para nosotros. Entonces dijimos, sigamos el enfoque de que ENSEC 3 ocupémoslos con el opt-out. Ahora, la otra pregunta que se había hecho acá, ¿cuánto cuesta DNSSEC? ¿Cuánto cuesta en horas hombre? ¿Cuánto cuesta en cómputo, en memoria, tiempo, ancho de banda, esfuerzo, desarrollo? ¿Cuántas áreas de su gente tiene que involucrarse dentro de esto? Todas
todas esas consultas tienen que hacérselas dependiendo de cómo funciona la organización, de qué prioridad le quieren dar, cuáles son los tamaños de su zona, cuántos servidores secundarios tienen, cuál es la calidad de sus enlaces que tienen para poder comunicarse. Si la zona va a aumentar, tengo que estar preparado para ver, no sé, cuál es la frecuencia con la que yo actualizo mi zona y cuánto tiempo me puedo demorar en transferir esa zona a todos mis secundarios. Si es que yo tengo un resolver que yo en este momento veo que ya tiene muchas consultas y está bastante atorado con el IO, no sé, con los tiempos de espera, a lo mejor introduciendo DNSSEC, por muy poco que sea la capacidad de cómputo que se está ocupando extra, puede llegar a interferir. Entonces ahí tiene que hacer uno su propio laboratorio, tiene que hacer estimaciones, tiene que ver qué tan holgada está la máquina en este momento para poder contestar todas estas preguntas. El tiempo de revocación de las llaves, más allá de que yo tenga que revocar la llave, más allá de que yo tenga que generar una nueva llave, lo más traumático para nosotros va a ser qué proceso voy a ocupar yo para generar eso. Si yo tengo una expiración de la llave, ¿qué tengo que hacer? En ese momento me voy a poner a leer el manual para saber cómo cambiarlo. ¿Voy a ponerme a investigar en ese momento cómo tengo que hacer el cambio? No, generalmente lo que uno va a hacer es va a tener hecho lo que nosotros llamamos el manual del mono borracho. Que uno pesca un manual y es que estos monos borrachos lo pueda leer y tipear en el computador y que pueda poder hacer el proceso automáticamente. ¿Ya? Porque claro, en un momento de crisis, cuando está expirando algo, cuando hay un compromiso de seguridad, yo voy a necesitar tener la claridad suficiente, la emergencia va a ser muy importante y yo no puedo dejar sin funcionar Internet. El DNS es algo que es transversal a todas las aplicaciones. Antes que el web, antes que el FTP, antes que el mail, antes que todos los protocolos de comunicación está el DNS. El DNS es transversal a todo. Entonces una falla en el DNS no es menor. ¿Qué pasa con si yo pierdo mi llave privada? Si me la intervienen. Si la llave privada donde yo la tenía guardada se incendió el lugar. O hubo un terremoto. Un 8.8 y se les cayeron los servidores. ¿Qué es lo que hacen en ese momento? Ah, es que lo teníamos respaldado en el otro lugar, que estaba a 100 kilómetros del terremoto 8.8 y también se cayó. Hay que pensar en ese procedimiento. ¿Cómo hago el traslape de las llaves viejas con las nuevas? Si yo tengo una llave nueva que voy a publicar, ¿cuánto tiempo antes la publico? Voy a depender de mis TTL que tenga en la zona, de cuál es la validez de la firma, la validez de la llave. Eso lo voy a tener que pensar. ¿Y cómo hago la comunicación entre los padres y los hijos? A lo mejor antes yo no tenía comunicación con mi hijo. A lo mejor dentro de mi organización alguien me llamaba por teléfono y me decía, oye, ¿sabes qué? Añade este nuevo registro con esta IP. Y ahora a lo mejor no va a ser tan simple, vamos a tener que a lo mejor decirle, ya, perfecto, pero esto está firmado con DNSSEC, entonces tú también, si es que tienes una subzona, me vas a tener que enviar al registro DS, y eso si tú lo estás cambiando, tienes que refirmarlo y reenviármelo a mí. Y hay que pensar en esos procedimientos. Por el lado del punto de vista del resolver, esta es polémica. Cuando yo empiezo a ocupar DNSSEC, ¿qué comportamiento quiero que tenga mi resolver? Si es que algo no autentica, yo digo automáticamente, ¿esto está malo? ¿Y qué pasa si, por ejemplo, no sé, la zona, el dominio del gobierno lo firmaron mal? O tiene la llave expirada. ¿Qué es lo que hago? ¿Dejo a todo el gobierno, yo como ISP lo anulo? Con eso sí que se van a quebrar la cabeza pensando. Con eso sí que se van a quebrar la cabeza. ¿Qué es lo que digo? ¿Es inseguro? ¿Es falso? ¿Es indeterminado? ¿Digo que no existe? ¿Cómo va a ser el procedimiento de inscripción de dominio? ¿Cómo va a ser el mecanismo nuevo de inscripción? ¿Cómo voy a agregar un registro de ese? Eso también es una consulta que ustedes van a tener que hacerse. Bueno, y van a tener que preguntárselo ahí a los amigos de SEO cómo lo van a recibir.